Buenas tardes, profesor Daniel. Mi nombre es Diana Martínez. Soy estudiante en este curso de Introducción al Nuevo Testamento. Antemano quisiera decir que ha sido una clase de mucha bendición, de mucha edificación y de mucho conocimiento de varias cosas que realmente no conocía o que no me había percatado de ellas. En cuanto al proyecto final, que pues es la razón de ser de este video, quisiera comentar que fue un gran proyecto, fue un proyecto de investigación muy interesante, fue muy bueno para mí realizarlo. Fue de edificación, como lo había dicho en algún momento, y quisiera pues anotar, el nombre de mi proyecto fue basado sobre la fecha posible de escritura para el Evangelio de Marcos. Eh, para mí fue un desafío realizarlo, en primer lugar porque nunca me había puesto a pensar en la fecha posible de escritura de este libro y mucho menos a profundizar en cuanto a lo que los eruditos han investigado y conocen sobre el tema de Marcos. Eh, entonces para mí fue totalmente un desafío. Aprendí mucho en la realización de este proyecto. Primero porque Marcos es una joya de escritura inmensa, está escrito en un lenguaje no es muy elocuente, pero sí es muy profundo en su enseñanza y es un libro de acción, es un libro que nos presenta a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, pero también como el siervo de Dios y sin omitir su divinidad, pero tampoco sin omitir que es hombre. Y en este libro vemos al Señor Jesucristo como aquel que tuvo hambre, por ejemplo en Marcos 11:12, cuando maldijo la higuera porque no tenía frutos, tenía hambre. Lo vemos con sed en la cruz en Marcos 15:36, cuando le dan a beber vinagre. También en Marcos 4:38 lo vemos como un hombre normal durmiendo mientras había una gran tempestad, él estaba dormido. Entonces Marcos nos presenta este contraste entre que es un hombre pero que es divino, porque también lo vemos en acción, como los demonios se sujetan delante de su presencia, como las enfermedades también son reprendidas por él y cómo aún tiene poder sobre la muerte. Entonces este hermoso contraste de esta joya en un lenguaje que no es muy elocuente pero que es muy sencillo, para mí ha sido de gran bendición estudiarla. En cuanto a lo que aprendí de este proyecto, pues aprendí muchas cosas, definitivamente, en cuanto a esto del Señor Jesucristo, y principalmente algo que puedo acotar es que no conocía que la fuente principal para Marcos escribir fue la fuente oral del apóstol Pedro. Entonces esto para mí fue, wow, el apóstol Pedro fue el que aportó su vivencia para que esto se escribiera. Entonces esto para mí fue algo de aprendizaje. También pude aprender algo que no sabía, es que se tenía como los eruditos, algunos pensaron en algún momento que el libro, su procedencia era desde Alejandría, en Egipto, porque Marcos fue conocido como el primer predicador del Evangelio en este lugar. Entonces se pensó que en este lugar se había escrito. Yo realmente pensaba que siempre se había escrito en Jerusalén. Entonces para mí estudiar esto y conocer que el lugar de procedencia no era Alejandría en Egipto, no era Jerusalén como yo pensaba, sino que todos los eruditos van como al mismo punto a pensar de que realmente se escribió desde Roma, teniendo en cuenta que el apóstol Pedro fue su fuente y que él estuvo en Roma y allá fue martirizado. Y también en la carta de Pedro, cuando escribe que va a escribir a la iglesia que está en Babilonia, y Babilonia hace referencia a Roma. Entonces todas estas cosas son nuevas que en mi aprendizaje tuve a través de la elaboración de este proyecto, que fue de gran bendición. También algo que bueno, desconocía mucho a profundidad era el debate de la fecha. Se tiene más o menos tres fechas, ¿no? En los 40, los
los 50, 60 y 70 más o menos aproximadamente, pero teniendo en cuenta la fecha de los 60 es porque se tiene en cuenta la evidencia interna que tiene el libro en Marcos 13:2, cuando el Señor Jesucristo profetiza de que no va a quedar piedra sobre piedra de Jerusalén, y que se alude a que fue el evento que ocurrió en el año 70 cuando hubo la guerra judeo-romana. Entonces esto también fue interesante para mí, ver que la fecha de escritura tiene mucho en cuenta la evidencia interna del libro y la evidencia externa también del libro. ¿Qué fue lo más fácil? Pienso que nada. Nada fue fácil para mí, particularmente hacer este proyecto, porque fue muy difícil conseguir fuentes eruditas que sean totalmente certificadas o que sean totalmente creíbles, o que, sí, como era un tema desconocido, un tema que yo no había manejado solo durante las clases que lo estuve tratando y leyendo en el libro de Carson y Moon. Aparte de eso, no tenía otras fuentes que conocer, entonces fue difícil conseguir fuentes. Lo que conocía de las fuentes confiables era lo que el maestro había mencionado en clase. Entonces, buscar esas fuentes, bueno, sé que estos libros pueden ayudarme, pero luego conseguir los libros fue bastante difícil para poder conseguir este tipo de información. Pero aparte de eso, luego cuando pude tener las fuentes y pude conseguir los libros y las fuentes eruditas, pues fue mucho más sencillo empezar a hacer ese proyecto. También me fue un poco difícil establecer mi tesis, debido a que como no hay tanta algo muy concreto en cuanto a la fecha, porque no están muy de acuerdo los eruditos. Entonces era como, me divido cómo hago para establecerlo, y fue un poco difícil para mí. Pero pude disfrutar en buscar las fuentes, en leer los diferentes perspectivas y conocimientos de mis hermanos, y que son eruditos en estos temas, que han investigado incluso en arqueología, en las cuevas de Qumran, y viendo todo este avance. Entonces fue de edificación para mi vida. Si lo volviera a hacer, ¿qué haría diferente? Bueno, pienso que incluiría una lista más exhaustiva de fuentes eruditas. También pienso que me ocuparía en más detalles, en ser un poco más detallada, en relatar, en poder investigar también más detalladamente, porque como no conocía muchas fuentes, no pude profundizar como quisiera realmente. Pero pienso que me ocuparía en incluir más detalles, en incluir también una lista más exhaustiva. En el momento de citar algunas partes de la Biblia, pues usar el texto específico y usarlo de manera clave para hablar sobre las evidencias internas, y que en algunos casos incluí. Mejoraría mi tesis también, creo que la haría un poco más, menos en un rango de fechas menos abierta. Cerraría un poco más el rango de fecha, la mejoraría, porque incluí un rango de fechas entre mediados de los 60, teniendo en cuenta lo que los eruditos decían sobre la escritura de los sinópticos, ¿no? Pero luego, ahora que analizo un poco más, pienso que esto puede crear cierta tensión entre los sinópticos y Marcos, teniendo en cuenta que Marcos se escribió primero, y que los sinópticos Mateo y Lucas pues tomaron su fuente de Marcos y de Q. Entonces podría ser una fecha muy tardía para Mateo y Lucas, y yo establezco una fecha para Marcos entre los 65, 66 o 67, ¿no? Entonces por eso pienso que podría mejorar mi tesis. También citaría más fuentes eruditas otra vez, sí, creo que sobre todo en los aspectos de la fecha. Y hay algo que encontré que me pareció muy interesante y que me gustaría también profundizarlo si pudiera mejorarlo. Es sobre una evidencia que un sacerdote español de apellido O'Callaghan habla respecto a la fecha. Dice que él examinó algunos papiros que encontró en la cueva y encontró un fragmento de Marcos 6, 52 y 53, y dice que el material en el que se escribió pues este papiro data de una fecha alrededor de los años 50 después de Cristo.
Y entonces esto ubicaría la escritura del libro de Marcos en una fecha aproximadamente a los 40 o a finales de los 40. Entonces esto fue como, wow, ¿cómo así? Y la evidencia que él mostraba era como un poco acertada. Sé que no todos los eruditos están de acuerdo con él, entonces por eso me gustaría como profundizar un poco más. Si pudiera hacerlo nuevamente, me gustaría profundizar un poco más sobre este tema. Agradeciendo al maestro Stephen por su clase, porque ha sido de mucho provecho para mi vida espiritual y también en cuanto a conocimientos académicos. Gracias también por establecer este proyecto que fue de gran bendición para mi vida, de mucho conocimiento, de crecimiento y de un reto total, un desafío poder abordar este tema del que nunca había podido tratar. Y bueno, muchas gracias por la clase y muchas bendiciones, maestro.